¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez en Debate 22. Hoy vamos a hablar de un libro, se llama Aprender es cambiar. Nos acompaña su autor, Virginio Gallardo. Él es psicólogo social, escritor y también consultor y viene desde Barcelona, España. Virginio, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Cuéntanos un poco de qué va. Bien, es una lectura que debería servir para orientar a cualquier profesional en su trayectoria vital y conseguir un poco sus objetivos. Hay gente que, lo cierto es que ese era el objetivo, pero te voy a decir que las personas que se lo han leído lo están utilizando para otras cosas, para hacer deporte o para, no sé, alguien lo utiliza para hacer dieta y tal, pero no era el objetivo, ¿eh? El objetivo era establecer qué habilidades quieres conseguir en tu vida profesional, cómo hacerlo, y a partir de ahí toda una metodologías de aprendizaje que te permiten llegar a quien quieres ser. Podríamos haber escuchado pues, a lo largo de los años un montón de libros de autoayuda. Este no es un libro de autoayuda para empezar. Y hay un tema bien importante y por eso es que te tenemos aquí, porque es este cambio tecnológico. Está cambiando el modo en el que los profesionales nos desarrollamos. Muchos tienen miedo que llegue la inteligencia artificial, que quite los puestos de trabajo. Ya vi por ahí algunas conductoras de televisión de Avatar. Entonces, ¿qué podemos hacer para no quedar en desventaja? Bien, lo cierto es que de todas las habilidades que un profesional tiene que cambiar, las más evidentes son las tecnológicas, ¿sí? Esas son las que más preocupan. Cuidado, no siempre son las más importantes. Muy probablemente, en el caso de un presentador, las tecnológicas no serían las más importantes. La tecnología sería la que quizá los quitaría, ¿no? Los quitaría del sitio, pero efectivamente, las tecnológicas y específicamente la inteligencia artificial han puesto como una especie de alerta general en cuidado que nos tenemos que transformar personalmente de forma muy rápida. En realidad, si quieres que te diga la verdad, este cambio viene de un poco lejos. Y en realidad no solo son las competencias digitales, hay que pensar mucho en las competencias sociales, emocionales, las más soft skill. ¿Serían cuáles? Porque muchas veces la gente no lo tiene tan claro. Sí, o sea, dice, yo quiero mejorar, entonces voy a tomar un montón de cursos, porque también el mercado es impresionante, cursos de actualización. ¿Qué necesitamos verdaderamente? Cuanto más exigente es un trabajo, cuanto más sueldo quieres, que siempre está bien hablar de plata, o simplemente cuanto más probablemente se adecua al puesto de tus sueños, hay más habilidades sociales y más habilidades emocionales y más habilidades relacionadas con cómo te autogestionas, ¿sí? El tema del networking, o sea, las conexiones. Sí, también. Por ejemplo, el networking no deja de ser una habilidad que ahora se está cambiando un poco, pero no deja de ser una de ellas. Pero, por ejemplo, ¿cómo tratas a la gente? Por ejemplo, si quieres ser jefe, todas las habilidades de liderazgo son las más fundamentales de todas, con diferencia de cualquier otra. Pero si quieres ser un profesional que sirve a otros, desde un profesor, fíjate que no estamos hablando así, hasta cualquier servidor, alguien que tiene que servicio público, cualquier cosa, sí. Cualquier persona que está con las relaciones cada vez son más complejas, las habilidades sociales. Y luego hay otras cosas como puede ser, vivimos una época de estrés y bienestar, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, ¿sí? Las encuestas lo que nos dicen es que nunca como hasta ahora ha habido tanta insatisfacción laboral, tanta ansiedad y tantos problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto significa que no somos capaces de adaptarnos a los cambios de cada día, a lo cotidiano. Entonces, la autorregulación emocional, las habilidades emocionales son fundamentales, porque si no, acabamos mal, pero mal quiere decir mal. En España, por ejemplo, tenemos récords ya de ansiolíticos, de antidepresivos, pero es que en Latinoamérica y en el resto del mundo, cuando lees las encuestas de Gallup, que hacen 70 y pico países, México no es una excepción, ves que todo esto es igual, pasa exactamente igual. Con lo cual, fíjate, nunca pensaríamos que aprender, por ejemplo, aprender a cambiar no deja de ser una competencia. Poderse actualizar es también otra competencia de estas soft skills. Es muy importante. Para mí, la más importante, por eso he escrito el libro, ¿no? Pero luego están las habilidades sociales, las emocionales. Todo eso son habilidades también que olvidamos, porque estamos muy preocupados de aprender lo último de ya, cuando lo último puede que no nos afecte, o la última tecnología
cuando es posible que nos afecte, aunque es verdad, las tecnológicas son muy importantes. Son muy importantes. Son muy Por ejemplo, el importantes. caso específico de México. Sí. La OCDE dice, México Sí. es uno de los países que trabaja más horas Sí, de los del grupo, seguro. pero con menor productividad. Sí. ¿Cómo cambiar esto? Porque aparte es un tema ideológico, porque en México se valora mucho si estás 10 horas aplastado en tu silla y que pase el jefe y te vea, entonces va a decir, este trabaja muchísimo, cuando en realidad no es cierto, no tiene nada que ver. Fíjate, la productividad depende de dos factores. Uno, el sector en el que estás. Hay sectores que, aunque son poco productivos, ¿sí? Por ejemplo, todos los sectores de tecnología, todos los sectores de, por ejemplo, finanzas corporativas, todo eso son alta productividad porque los salarios son muy altos. Pero la construcción y otros, o la agricultura, según cómo, cada vez menos, pero según cómo, son productividad, por tanto, o la industria a veces. Por tanto, fíjate, depende un poco del mix productivo que tengas y por eso también sale que tenéis baja productividad, porque tenemos que apostar las economías por aquellos sectores donde cobramos más, ¿sí? Por hora, y esos son los sectores más productivos. Bien, eso por una parte, pero luego están las horas. Dice, bueno, ya, pero hay otros que son tan poco productivos y nosotros somos los campeones trabajando, sois los campeones absolutos, yo creo que no os gana nadie, ¿sí? Felicidades. Pero no necesariamente funciona, según entonces cómo tienes es peor. personal agotado. Efectivamente, mira, tenemos un gravísimo problema, y no nos damos cuenta, porque las empresas pensamos que si, digamos que vamos a obtener más rendimiento si tenemos una persona 12 horas, y efectivamente es así. Si tú tienes durante una semana o un mes una persona trabajando 14 horas, pues felicidades, porque obtuviste el máximo rendimiento. Pero si lo haces 2 meses, 14 horas, bueno, pues quizá ya el rendimiento no sea así. Y un año, bueno, en un año probablemente ya no sea así. Y prefiero a alguien que sepa sacar su trabajo en 6 horas, que no me esté quitando recursos 12 horas. Por supuesto, pero fíjate que el problema es que va en contra tuya y esto no nos damos cuenta. O sea, el tema es, una persona que está agotada tiene una motivación baja, una creatividad baja y una innovación baja. Tiene una relación con su empresa mala y está muy poco comprometido. Y todas esas variables son fundamentales. ¿Para qué? Las empresas desean todo eso, además de rendimiento y productividad, pero desean todo eso. Entonces, al final, el equilibrio no está en cuántas horas haces de más, sino también está en que se sienta comprometido. Si tienes un trabajador que está 12 horas, pero odia a la empresa, por decirlo de alguna forma, o no se siente comprometido con la empresa... ¿Agotado? Sí, y no va a ir casi contra los intereses de la empresa, que podría ir, pero no le va a importar la empresa en realidad. Y una persona quizá que trabaje menos, pero que esté muy motivado, que sea muy innovador, que quiera mejorar, que se preocupe, que además esté bien mentalmente. El sobretrabajo destroza la mente de cualquier persona. No es posible sobretrabajar. Bueno, no es posible. Hay gente que sí, hay gente que curiosamente no sabemos por qué tiene unos rendimientos bastante óptimos, pero no es la mayoría, ¿vale? El cortisol mata y te mata también el cerebro. Hablabas de un punto importantísimo, Sí. la innovación. Sí. ¿Cómo lograr esta innovación? Porque no es sencillo con el día a día. Bien. Yo soy un consultor empresarial que está en una empresa que se llama Humannova, que es de innovación, ¿sí? Y es de recursos humanos e innovación. Esta es La innovación, para que te hagas... la innovación sobre todo son personas y sobre todo son las habilidades de las personas. Yo llevo casi 30 años en estos temas, dándole vueltas al tema de cómo podemos gestionar los cambios. Hace 30 años, probablemente, o hace 28, ya en alguna empresa ya estaba poniendo metodologías como las que explico. ¿Sabes lo que es más importante de todo? El capital humano. Si tú tienes capital humano muy formado, no formado porque estudió, no, puede que no es necesario estudiar, sino con unas habilidades muy altas, que a veces a principio se obtienen con la formación, pero después se obtienen con el trabajo. Y si eres capaz de conseguir ese tipo de profesional, lo que te sucederá es que al final será mucho más fácil que haya innovación. Y luego depende mucho del liderazgo, que es otra habilidad de los directivos. Si tú creas entornos seguros y sobre todo nuevas estructuras organizativas más innovadoras, por ejemplo, equipos ágiles y así, esto es todo lo que acelera la innovación y son aspectos intangibles, organizativos, que tienen que ver con las personas y con la forma de organizarse.
Hablabas de liderazgo. Sí. ¿Cómo ser un verdadero líder? Porque hay muchos que creen que porque tienen el puesto de poder y tienen algunas actividades prepotentes y tienen un grupo de subordinados, eso ya es liderazgo cuando no tiene nada que ver. ¿Qué es ser un líder? Bien, vamos a ver, vamos a decir que no ser un líder, que lo mismo es más fácil. Aquel que gestiona el día a día, intenta sacar los máximos resultados, ahora mismo no se considera líder. Desde hace unos 15 o 20 años, líder es el que es capaz de innovar, es el que es capaz de transformar, es el que es capaz de arrastrar, esto es muy importante, a su organización hacia un objetivo, porque el principal problema de las empresas y de los profesionales es el cambio. ¿Sí? Entonces tienes que estar permanentemente surfeando el cambio. Por tanto, el líder tiene que surfear ese cambio. Esa es la principal característica del nuevo liderazgo. Yo hago modelos de liderazgo muy a menudo para grandes empresas y tal, y siempre se llaman liderazgo transformador, liderazgo innovador, liderazgo, todo el apellido siempre es que tiene que cambiar algo, ¿sí? Y este es el gran reto que tiene el liderazgo. Bien, ¿qué nos sucede ahora? Que de verdad suena a chiste, pero el gran problema que hay es de bienestar. O sea, el problema que hay, estamos hablando de alguien que inspire, que tal, pero el problema es que la mayoría de la gente está mal en su puesto de trabajo. La mayoría de los problemas es que la gente no se desarrolla en su puesto de trabajo. Incluso a veces ni siquiera se siente bien tratada. No es que haya maltrato, sino pues que no se siente reconocida, que no se siente que cuenta su voz. Todo ese tipo de cosas. Su capacidad de crecer. Su capacidad de crecer. Esas cosas, por primera vez, mira, hay encuestas que son multinacionales porque dicen, no, estos son de los europeos, que vienen aquí a decirnos cosas. No. McKinsey, estudio internacional, son muy gringos, pero bueno, al final a veces hacen estudios de este tipo. Bien, pues ellos, por primera vez, para que nos demos, es paradójico, yo ni me lo acabo de creer estas encuestas, pero ya como he visto Gallup y otras que dicen lo mismo, al final piensas que debe haber algo de verdad. Cuando preguntabas a una persona qué quiere, te dice que lo que quiere es salario. Y siempre ha sido así. Desde hace 30 años todas las encuestas dicen lo mismo. Por eso trabaja la gente, ¿no? Si lo tuviera, no trabajaría. Aparentemente sí. Y yo pensaba que siempre iba a ser primero salario. Y eran un 60, 65% primero y luego venían otros factores allí a lo lejos. Ahora, por primera vez, curiosamente, no es el primero, cosa que yo tengo muchas dudas y no lo diría muy fuerte. Pero bueno, según las encuestas estas, lo primero es desarrollo. ¿Sabes cuál es el segundo empatado con ¿no? Retribución? Liderazgo. ¿Quieren buenos jefes? O sea, lo que quieres es un buen jefe, desarrollarte es que y pasas la además mayor que parte te paguen de tu bien. vida en el trabajo, Claro. más que con tu familia. Por supuesto. Qué horrible que tengas un jefe, pues, perdón, un imbécil, ¿no? Yo te diría que imbéciles hay algunos, pero tampoco son la mayoría. Son personas que simplemente les cuesta muchísimo en los nuevos entornos porque viven súper presionados. ¿Sabes quién tiene más estrés de todos? El jefe. Sí. ¿Y sabes quién tiene más estrés que el jefe? Su jefe. ¿Sí? Y a todo eso, si me pides quién tiene más estrés de todos, el de recursos humanos, que es el que diría que evitar que todo eso no pasara. ¿Sí? Por tanto, el estrés, la ansiedad, que es el mal de nuestro tiempo, no les permite, es difícil ser jefe, sí, pero bueno, que sea difícil no quiere decir, y luego las exigencias son mayores, pero eso no quiere decir que efectivamente las personas quieren sentirse reconocidas, bien tratadas, y en según qué entornos, para un jefe eso es muy difícil. No es necesario que grite, no es necesario que maltrate a nadie, sino es que lo que hay que hacer para tener a las personas contentas, cada vez según cómo es un poco más difícil, ¿sabes lo que decir? Te lo tiene que dejar un poco fácil la organización y luego obviamente tiene que salir de ti. Y sí, hay jefes nefastos, como los hay jefes que son increíbles y que en la peor de las situaciones, cuando se está cayendo todo, pues son capaces de mantener a la gente motivada. Pero si no nos vamos a los extremos, lo normal es que sea muy difícil ejercer esas funciones. De hecho, las habilidades, porque este libro va sobre habilidades, la pirámide de las habilidades, fíjate, de casi todos los últimos tiempos, yo lo que más hago son pirámides de jefes. ¿Por qué? Pirámides de habilidades de jefes. ¿Por qué? Porque las empresas se dan cuenta que si no modificas eso, todo lo demás es muy difícil. Y una de las habilidades que más se aprecia, y más, yo diría, de las emergentes, es ser capaz de cuidar de las habilidades de las personas de abajo. Porque fíjate que es el primer factor de motivación. Pero también te diría que es el primer factor de competitividad. Como hemos hablado antes, es lo que favorece la innovación. Por tanto, bueno,
no parece un mal negocio, ¿no? Si está bien para los de arriba, para los de abajo y para la empresa. Sí, pero hay tantos malos jefes, de los que estamos hablando de los malos jefes, que dices, yo no quiero que este se promueva porque se va a comer mi trabajo. No, esto por supuesto. Hay esos miedos, sí. Ese miedo es bastante natural y puede existir en un porcentaje de jefes. No te digo que no, puede existir. Ahora, ha habido un cambio generacional muy importante. Antes de la pandemia, porque también la pandemia provocó todo un fenómeno laboral, este tema de la gran renuncia, de que la gente dice, yo ya no quiero volverme a encerrar en una oficina, ya probé que puedo trabajar remotamente. Muchos otros se hicieron nómadas digitales que dijeron, yo me voy a vivir a Oaxaca o a España o a donde pueda y desde ahí voy a trabajar. Entonces, regresar a las oficinas pues ha sido todo un shock. Es un shock, sí. ¿Qué vamos a hacer con esta generación? Con esta generación que dice, yo ya no quiero estar ahí, porque la generación anterior es la que estaba sus 12 horas, la que quería jubilarse y la que creía que tener antigüedad en un trabajo era lo mejor que podía haber. Vemos a los jovencitos de ahorita que quieren estar 6 meses en un trabajo porque les interesa más viajar. Kim, eso ¿sabes de qué depende? De la capacidad de negociación que tengas. Solo depende de eso. Si tú tienes mucha capacidad de negociación, imagínate que eres un informático, ¿sí? Casi de cualquier cosa. Y te dicen que tienes que ir a trabajar todos los días, dices que no. Y dicen, no, que le voy a pagar $30.000 más. Y bueno, con $30.000 estoy dispuesto a ir a trabajar 3 días. Dice, pero grandes empresas tecnológicas son las primeras que los están regresando. Amazon, Meta, fueron los que dijeron, o regresan o se van. Bueno, sí, está bien, es verdad, pero esos son, yo no lo tengo muy claro, ¿no? Las estadísticas no son muy exactas, no se sabe muy bien lo que está pasando. Hay estadísticas que hablan de trabajo híbrido, casi en estas, yo te lo daría casi por descontado, que hay trabajo híbrido. O sea, fíjate que lo que han conseguido es, como mínimo, estar 2 o 3 días sin trabajar. Eso es lo que mayoritariamente se hace en este tipo de empresas. Yo creo que además pasa una cosa, la filosofía no es mala, porque si vas un día a trabajar, creo que no es malo para el trabajador, un par de días incluso, no es malo para el trabajador, no es malo para también la empresa. Socialmente tienes ciertas habilidades. Te integras más, vives las cosas de otra forma, creas más grupo, más equipo, te sientes más conectado. Por tanto, el teletrabajo no sé si es lo óptimo ni para la empresa ni para el teletrabajador. ¿Dónde va a quedar el equilibrio? Hay personas que efectivamente no tienen ninguna capacidad de decidir, hay trabajos que ya no lo permiten, hay personas que no tienen ninguna capacidad de decidir y las personas que tienen la capacidad de decidir, bueno, yo creo que optarán mayoritariamente, sobre todo por el híbrido. Algunos casos un poco especiales, pues sí que se irán a trabajar a Dubái, a sitios muy bonitos, pero esto yo creo que será un porcentaje pequeño. La mayoría de los que pueda decidir optará por el híbrido. ¿Tu opinión del teletrabajo fue más productivo, fue menos productivo? ¿Los resultados para las corporaciones fueron qué? Aparentemente, algunos estudios dijeron que fue más productivo. Los jefes, no sabemos exactamente por qué. Se habla de micromanagement, Microsoft hizo un estudio, el mejor, y no estaba muy claro. Pero los jefes no quieren que haya teletrabajo totalmente. Teletrabajo es total, ¿eh? Que haya un poco de teletrabajo, yo creo que ahí ya hay un cierto consenso. Fíjate, yo creo, te voy a dar una explicación que no he leído en ningún estudio, pero te voy a dar mi explicación del asunto. Hay una cosa que se llama renuncia silenciosa, que es una desmotivación de las personas que no se van de la empresa, no hay, tú hablabas antes del fenómeno de la Great Resignation, que es la gente se va. Pero, sí, la gran renuncia. Sí, pero eso no es lo peor que le puede ocurrir a una empresa. Lo peor que te puede ocurrir no es que la gente se te vaya. Es que siga ahí sin querer hacerlo. Claro, y eso se llama renuncia silenciosa, porque tú pero estás haciendo lo mínimo, que es lo que pasa muchísimas veces, muchísimas. Yo había leído estadísticas del 60-70% en México, por ejemplo, pero no sé hasta qué punto son exactas, pero se hablan de barbaridades de ese tipo. O sea, tener a 2/3 de tus empleados que van a hacer lo mínimo posible, lo mínimo es lo mínimo, pues eso es muy bestia. ¿Y qué pasa en el resto de su día en redes sociales? Porque también hay empresas que contabilizan eso, ¿no? Que ven bueno, y que dicen, se pasaron todo el día en Facebook. Bueno, en Facebook o quizá charlando con los amigos, o quizá hacer viendo que trabajaban y no trabajaban, o no sabemos qué. Porque sí, las redes sociales es un potencial distresor. Entonces, ¿qué pasa? Tú imagínate que tú ves que tú eres un jefe y ves que 2/3 partes, o la mitad, solo la mitad, no hacen ni lo mínimo.
¿tú qué puedes pensar? Digo, bueno, si lo dejo ir a casa, va a acabar todas las series de Netflix y después seguirá con las de HBO y seguirá. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, probablemente cuando tienes profesionales que no están muy motivados o motivados, el teletrabajo no sea tan buena idea. ¿Qué hacemos cuando tienes estos empleados? ¿Hay manera de rescatarlos, los que están en renuncia silenciosa? O sea, ¿qué puede hacer la corporación, los jefes, para decir, me deshago de ellos, traigo nuevos, o cómo rescato a estas personas? Bueno, hay personas que te debo decir que están desmotivadas porque nacieron desmotivadas, o sea, tampoco... Que trabajan porque no son ricos, nada más. Efectivamente. Y no trabajan por cobrar. Y no les gusta su sala, no les gusta su trabajo y no les va a gustar nunca, ¿sí? Pero no creo que el porcentaje sea muy grande. E incluso parte de esas personas lo que intentan es que les guste su trabajo, ¿eh? O sea que los pobres les gustaría hacer esfuerzos porque les gustará y por motivarse, porque es muy duro estar 7, 8, 10, y en vuestro caso 11 horas a veces pues trabajando en algo que no te gusta, ¿sí? Por tanto, fíjate que para la mayoría de los profesionales, no para todos, pero para la mayoría sí, tienen un buen liderazgo y unas buenas condiciones. Habitualmente esas dos cosas hacen que haya una alta satisfacción. Hay una correlación casi exacta no, pero imagínate, un 80%, es muy alta. Muy alto. Un 80% entre los colaboradores, entre liderazgos en una misma empresa y satisfacción. Bueno, eso no hay que ser muy listo para ver que ahí pasa algo, ¿no? Invertir en liderazgo, en habilidades de liderazgo, en un modelo antes del COVID era una prioridad. Ahora mismo todo está un poco despistado, si quieres que te diga la verdad, ¿vale? Pero lo que más preocupa es el bienestar, preocupa esa desmotivación generalizada y cuando se hacen estudios que los jefes, que son un reflejo de su organización, no es un tema personal. Sí, porque el jefe tiene jefe. El jefe tiene jefe y el jefe tiene unas estructuras y unas condicionantes que seguramente se puede ver tan atrapado como cualquier otro, cuidado. Pero bueno, es verdad que tienen más autonomía, sobre todo los altos jefes. Pues se trata de crear nuevas condiciones y nuevas habilidades para esos jefes. Eso es lo que haría que la renuncia silenciosa, yo no te diría que desapareciera, pero sí que probablemente se disminuye, no sabemos, no hay estudios de cuánto, pero las correlaciones desde hace 40 años o 30 años, hechas por todos, el primer estudio que salió yo recuerdo que era de Harvard, yo creo que desde el 70, lo hizo Goleman además en un estudio con Hay Group que correlacionaba estas dos variables y ya dan estos 70 y pico %, 80, o sea, desde siempre se sabe que eso es así. ¿Qué hacemos con el tema de la inteligencia artificial? Porque ya hablamos desde el lado de los jefes, sí. Hablemos ahora desde el lado de los profesionales. Bien. ¿Qué hacemos para actualizarnos? ¿Qué hacemos para estar en punta? Bien, vale. Déjame ampliarlo un poco a las tecnologías, donde la inteligencia artificial es una, ¿vale? Porque puede ser la inteligencia artificial, pero podría ser quizá, no sé, un tipo de programa, o podría ser un CRM, o podría ser cualquier otra cosa, ¿sí? El tema es que el cambio tecnológico va a ser muy acelerado. Y si eres un mecánico, pues probablemente vendrá una especie de semi-robot. Y si eres un taxista, probablemente vendrá un coche automático que te sacará del tema. ¿Y qué hacen estas personas? Bien. ¿Qué se hace cuando la tecnología es muy probable que te vaya a cambiar el trabajo? Muy probable. Tú lo que tienes que ver, lo primero que tienes que determinar es si tu trabajo, si quieres apostar por ese trabajo, pero una vez que quieres apostar por ese trabajo, tú tienes que ver qué habilidades son las que se van a necesitar. Imaginemos que una de ellas es inteligencia artificial. Bien, pues estará inteligencia artificial, estará, vamos a suponer, habilidades soft, y habrá 3, 4, 5, 6 habilidades que tú quieres hacer. Eso se llama mapa de habilidades. Bien, entonces tú con ese mapa de habilidades tienes que saber cómo evolucionan e intentar adelantarte a lo que te va a venir. Para la mayoría hay un miedo enorme a la inteligencia artificial, un miedo, yo diría pánico, yo he visto algunos vídeos. Pero más bien es un tema distópico, ¿no? Que nos estamos imaginando que vienen estas máquinas y nos consumen y la inteligencia artificial era desde antes, se utilizaba desde hace mucho. Y se seguirá utilizando y en algunos casos será robot y lo que te eliminará el trabajo en otros casos será un buen sistema de cálculo de almacenes, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, o será una máquina. O sea, es la tecnología. ¿Qué sucede? Pues mira, lo que sucede es que si antes había 20, habrá 15. Y esos 15 utilicen muy bien la inteligencia artificial. ¿De qué se trata? Harán lo que hacían
con más inteligencia artificial. ¿De qué se trata? De que tú seas uno de esos 15. No se trata de ser, si quieres seguir estando en tu profesión. Entonces, ¿qué tienes? Habitualmente, la inteligencia artificial no sustituye puestos. Lo que hace es que un señor que sabe inteligencia artificial y que sabe lo que tú sabes, te sustituye. ¿Sí? Bueno, por supuesto, y que en muchos casos la inteligencia artificial no la estamos viendo como la gran herramienta que es, para quitarnos la talacha, el trabajo tedioso. Sí, mayoritariamente es así. Sí que es cierto que hay algunas personas, lo siento, no hay que ser ingenuo, que realmente tendrán que, dentro de su profesión, tendrán que dar un cambio bastante bestia. Eso se llama reskilling, ¿sí? Es la pirámide del reskilling. Bueno, pues en esos casos es cuando estas metodologías sirven todavía más, porque ahí ya tienes que hacer un cambio, un giro muy importante. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de analizar qué puestos parecidos al que tienes y que a ti te gustan, porque ya que te pones, ¿no? Y que están bien pagados. ¿Sí? Y que tengo 100 días de vacaciones al año. Bueno, si es posible, todo el mundo quiere eso. Sí, todos. A ver, pues, bueno, cuidado. Sabes que, sobre todo entre los centennials y los millennials, eso es una de las variables clave. De las bases para... O sea, que no hay que... Siempre sale, ¿qué es lo que más prefieres de tu trabajo? Pues bueno, la flexibilidad. Sí, la flexibilidad. Y flexibilidad, ¿qué es? No tener que fichar y luego tener tiempo libre. Cuidado, no es ninguna broma. No. Virgilio, se nos acaba el tiempo, vale. pero este libro lo presentó el lunes pasado, ya está en las librerías, sí, ya lo pueden comprar, pero también les recomiendo que te sigan en redes sociales. ¿Cuál es tu Twitter? Virginio G. Ahí va a aparecer también en pantalla porque ahí tiene muchísimos esquemas, muchos ejemplos y de verdad mucha metodología muy buena para actualizarnos. Gracias, Virginio, por habernos acompañado. Gracias a ti, Kim. Gracias y gracias. Los esperamos el próximo miércoles a las 9.